Le doy la bienvenida. Hoy es miércoles de la 15ª semana del tiempo ordinario. Les invito a disponer su oído, la mente, también el corazón, para proclamar la propuesta evangélica del día de hoy. Les proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 11. Versículos desde el 25 hasta el 27. En aquel tiempo exclamó Jesús: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos. Porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. La propuesta para la primera lectura del profeta Isaías en su capítulo 10. El relato de la primera lectura cuenta cómo el Señor cobró la infidelidad de Israel. Señaló a Asiria como látigo para atacar a su pueblo porque se apartó de su felicidad, atacando a sus preferidos, despojándolos de sus riquezas. ¿Cómo el Señor cobró infidelidad? Le invito entonces a ir a hacer lectura del profeta Isaías en su capítulo 10, versículos del 5 al 7 y del 13 al 16 para una mejor comprensión de lo que aquí decimos. Israel, por creerse preferida del Señor, se sintió más que el mismo Dios. Por tal razón, dice el Señor, ¿se envanece el hacha contra quien la sujeta? Y llegó el momento de cobrar justicia. La justicia del Señor consiste en proteger a sus preferidos, a quienes guardan su ley, el amor. Profundicemos en el libro del profeta. El libro de Isaías fue escrito en un periodo de gran agitación política y social para el reino de Judá. En el siglo VIII a.C., el imperio asirio era una amenaza constante para las naciones circundantes, incluyendo Israel y Judá. En este contexto, Isaías se erige como profeta para advertir al pueblo de Dios sobre las consecuencias de sus acciones y para llamarles a la fidelidad y la justicia. En este pasaje, Dios utiliza a Asiria como un instrumento de su ira contra un pueblo impío. La vara y el bastón son símbolos de poder y corrección, indicando que Asiria es una herramienta en las manos de Dios para ejecutar juicio. Sin embargo, los asirios, en su arrogancia, creen que sus conquistas son fruto de su propia fuerza y sabiduría, ignorando que son simplemente instrumentos de Dios. Versículo 5. Ay de Asur, vara de mi cólera, bastón en su mano mi furor. La frase vara de mi cólera, en hebreo shevet api, y bastón en su mano, en hebreo matet sami, me sugiere a la idea de que Dios controla a Asiria para cumplir su propósito, mostrando así su soberanía absoluta sobre las naciones y los reyes. Bueno, ese es el sentimiento del autor.
Pero no creo que Dios tenga que intervenir en el corazón de los reyes de otras naciones. Israel siempre fue perseguida, fue azotada, fue sitiada. Y el pensamiento de los judíos era que esto lo había provocado Dios por alguna razón. No lo creo así, pero continuemos en la interpretación. Vara y bastón son símbolos de autoridad y corrección divina. El versículo 15 resalta insensatez de Asiria al jactarse de sus logros, comparándola con una herramienta que se gloría contra el artesano que la maneja. Aquí se enfatiza la dependencia absoluta de las naciones respecto a la voluntad divina. Finalmente, el versículo 16 pronostica la caída de Asiria debido a la arrogancia. Dios mismo intervendrá para mostrar que la gloria y la fuerza pertenecen solo a Él. El versículo 16 dice: por eso el Señor Yahvé Sebaot hará de enflaquecer a los fuertes y en medio de su gloria encenderá un incendio como incendio de fuego. Fuego representa el juicio purificador de Dios que consume la arrogancia y la soberbia. De igual manera dice: por eso el Señor Yahvé Sebaot. Yahvé Sebaot, Señor de los ejércitos, traduce, título que subraya el poder supremo de Dios sobre todas las fuerzas. San Agustín, en sus comentarios sobre Isaías, subraya la soberanía de Dios y la necesidad de humildad. Él destaca que cualquier poder terrenal es efímero y debe reconocer su dependencia de la voluntad divina. Este recordatorio es crucial para no caer en la arrogancia y siempre recordar que solo Dios es el verdadero soberano. Este pasaje nos llama a reflexionar sobre nuestra propia actitud ante los logros y el poder. Es un recordatorio de que todo lo que tenemos y somos proviene de Dios. En nuestro tiempo podemos aplicar esto reconociendo que nuestras habilidades, nuestros éxitos y nuestras bendiciones son don de Dios y debemos usarlas para su gloria y no para nuestra vanagloria. ¿Cómo podemos aplicar para nuestra vida este relato que hemos visto hoy? Pues tenemos 3 cosas importantes para reflexionar. 1, reconocer la soberanía de Dios. 2, practicar la humildad. 3, ser instrumentos de paz y justicia. Hablemos de la primera, reconocer la soberanía de Dios. En nuestras vidas personales y comunitarias debemos recordar que todo poder y autoridad viene de Dios. Hay que reconocerlo. Punto 2. Practicar la humildad. Atribuir a Dios todos nuestros éxitos y bendiciones. Debemos atribuir a Dios todos nuestros éxitos y bendiciones. Evitar toda arrogancia, no creerse Dios. Y en tercer lugar, ser instrumentos de paz y justicia. Así como Dios usó a Asiria, debemos buscar ser instrumentos de su voluntad, promoviendo la justicia y la compasión en nuestras acciones diarias. Que este mensaje nos inspire a vivir con humildad, reconociendo siempre la grandeza de Dios en nuestras vidas. Amén. Y ante esta propuesta que nos hace Yahvé por medio de la primera lectura, le vamos a responder con el Salmo 93. Y vamos a unirnos al sentimiento del salmista, apoyándolo con la frase antífona diciendo: el Señor no rechaza a su pueblo. Este Salmo 93, titulado El Dios de Justicia, expresa la doctrina tradicional de los sabios en el estilo del libro de los Proverbios.
El salmo inicia con una súplica al Señor para que intervenga en favor de todas las víctimas de la injusticia y la violencia, lo que antecede al cántico de hoy, en donde el salmista adopta el estilo de un maestro en sabiduría y dirige un severo reproche a los que ponen en duda el triunfo final de la justicia. Es además el Salmo 93 una lamentación individual y comunitaria. La violencia y la justicia amenazan a la comunidad y un individuo toma ese hecho como causa para su lamento. Hemos de encontrar un lamento ante la opresión que se da en Israel, una recomendación para los necios en estilo de sabiduría, una bendición pronunciada sobre el justo e Israel, porque Dios intervendrá. Dependiendo de nuestra oración, se percibirá cuán grande es nuestra fe. El Salmo es una oración con una serie de lamentaciones porque en medio de la injusticia del pueblo, Dios no hace nada en su favor. ¿Tú qué haces frente a la injusticia que se presenta en medio de nuestra patria? No es a Dios a quien le corresponde hacer algo en medio de la injusticia. Es a nosotros a quien le corresponde responder. Dios no intercederá ante los desastres del hombre hasta que el mismo destructor empiece a creer en la necesidad de la práctica de la justicia. Profundicemos en el Salmo 93. Este salmo se lee en un contexto en el que se invita al pueblo de Dios a recordar su historia y a responder con fidelidad y obediencia. En el contexto de este miércoles de la 15ª semana del tiempo ordinario, este salmo nos llama a reflexionar sobre nuestra propia respuesta a Dios y su llamado. El Salmo 93, 94 en otras numeraciones, es un salmo de exhortación y advertencia. Se cree que fue escrito para llamar al pueblo de Israel a la obediencia y a la adoración, recordándoles su historia de infidelidad y las consecuencias de su desobediencia. La referencia a Meribá y Masá se refiere a episodios en el desierto donde los israelitas probaron a Dios, mostrando falta de fe a pesar de haber sido sus obras poderosas, narradas, consignadas en los libros del Éxodo capítulo 17, los primeros 7 versículos, y en el libro de los Números, en el capítulo 20, los primeros 13 versículos. San Agustín comenta este salmo en su propia obra En Narraciones in Salmos, donde destaca la importancia de escuchar la voz de Dios y no endurecer el corazón. Él interpreta la referencia a Meribá y Masá como advertencias para no repetir los errores de incredulidad y rebeldía. San Agustín señala que la dureza de corazón es una resistencia a la gracia divina y que la verdadera adoración requiere una respuesta de fe y obediencia. Este salmo es una llamada a la introspección y a la fidelidad. Nos recuerda que la dureza de corazón nos aleja de la voluntad de Dios y nos lleva por caminos de desobediencia y pérdida. Al recordar los errores del pasado, estamos invitados a aprender de ellos y a responder con fe a la voz de Dios. Profundicemos en sus versículos. Los versículos del 5 al 6 nos llaman a reflexionar sobre nuestra insensatez y falta de comprensión cuando nos alejamos de Dios. La necesidad y la insensatez surgen cuando olvidamos las obras de Dios y su fidelidad. Versículos del 7 al 8. Miremos el versículo 8. No endurezcan su corazón como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto. La implicación a escuchar la voz del Señor
hoy es urgente y apremiante. Endurecer el corazón como hicieron los israelitas en Meribá y Masá es rechazar la guía y la providencia de Dios. Meribá significa lugar de contienda. Este nombre recuerda el lugar donde los israelitas se quedaron y contendieron con Moisés y con Dios por falta de agua. Masá significa prueba o tentación. Refleja el evento en el cual los israelitas pusieron a prueba la paciencia y la provisión de Dios. Miremos los versículos del 9 hasta el 10. La mención de la irritación de Dios durante 40 años destaca la paciencia divina y la gravedad de la desobediencia persistente. Dios desea un pueblo que conozca y siga los caminos, no uno que se extravíe. El número 40 bíblicamente traduce experiencia fuerte de Dios. El tiempo vivió en el desierto no 40 años. Jesús no ayunó por 40 días. Es que tanto Jesús como el pueblo vivieron una experiencia fuerte de Dios. Eso es lo que traduce el número 40 en las Sagradas Escrituras. Versículos del 14 al 15. Estos versículos concluyen con una nota de esperanza. Dios no rechaza a su pueblo ni abandona su heredad. El juicio de Dios será justo y aquellos de corazón recto lo seguirán. Esta promesa nos consuela y nos motiva a mantenernos fieles y obedientes. De este salmo, ¿qué podemos extraer nosotros? 1. Que debemos escuchar la voz de Dios hoy, como lo hicieron los antiguos en su tiempo. 2. Evitar la dureza de corazón. Nuestro corazón es de carne y nosotros nos hemos vuelto como de piedra. Debemos ser más sensibles. 3. Buscar la justicia y la rectitud. Debemos aprender a ser justos como San José. Hablemos de la primera propuesta. Escuchar la voz de Dios hoy. Debemos mantener nuestros corazones abiertos y receptivos a la guía divina. Dios está todos los días conduciéndonos a la expectativa. Por eso todos los días debemos nosotros constantemente orar al Señor para suplicarle su luz, su guía, su camino. 2. Evitar la dureza de corazón. Debemos recordar y aprender de los errores del pasado para no repetirlos. Quien tiene el corazón duro no gusta mirar la historia, sino mete la cabeza para sacar por ahí mismo el cuerpo, conduciéndonos a todos al abismo. 3. Debemos buscar la justicia y la rectitud. Debemos entonces vivir de manera que nuestras acciones reflejen la fidelidad y justicia de Dios. Que este salmo que hoy hemos nosotros leído, proclamado, cantado, orado, nos inspire a vivir con corazones abiertos, siempre atentos a la voz de nuestro Señor y comprometidos a seguir sus caminos con fidelidad y obediencia. La propuesta del Evangelio. El Evangelio propuesto para este día de San Mateo en su capítulo 11 nos propone, después de haber denunciado el futuro que les esperaba a las ciudades Corazín, Betsaida y Cafarnaún, por no haber acogido el anuncio de conversión, al haber visto los milagros realizados en ella, hace oración porque considera que el anuncio es una revelación venida del Espíritu Divino
que lo guía y que oculta a los fariseos y dirigentes judíos. Por último, se manifiesta la unicidad trascendental que existe entre el Padre Dios y Él como Mesías, que posee una naturaleza divina. Por tal razón, recibe del Padre esta y otras revelaciones puestas también para que todo aquel que sea pequeño a los ojos de Dios en sencillez, humildad y dignidad, conozca las verdades del Padre Eterno. Después del anuncio que ha venido haciendo Jesús acerca del reino de los cielos, se dirige al Padre en la oración dando gracias porque el Señor ha escogido lo pequeño para manifestar su grandeza. En donde está puesto el corazón de los amados de Dios, está puesta la grandeza de Dios para exaltar la perseverancia, la disciplina, la obediencia y la misericordia de los demás. María, mujer de raza judía siendo pequeña, comprendió el plan de Dios y por eso dijo sí. El Padre le permitió ver entonces, conocer su revelación y regocijarse de la salvación que se extiende para toda la humanidad. Profundicemos en el Evangelio. El Evangelio de Mateo fue escrito en un contexto donde la comunidad cristiana buscaba afirmar su identidad frente a la oposición y las enseñanzas erróneas. El evangelista Mateo presenta a Jesús como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, mostrando su autoridad divina y su papel como el Mesías prometido. Profundicemos en sus versículos. Versículo 26. Sí, Padre, porque así te agradó. En estos versículos Jesús eleva una oración de gratitud al Padre reconociendo la soberanía de Dios en la revelación de los misterios del reino. Este pasaje resalta la paradoja del reino de Dios. Las verdades más profundas se ocultan a los sabios y prudentes, pero se revelan a los humildes y sencillos. Por eso vemos en el versículo 25. En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios y prudentes y las revelaste a los pequeños. Los pequeños en griego sería nepiois. Jesús agradece al Padre por haber revelado las verdades del reino a los pequeños y no a los sabios y prudentes. Aquí sabios y prudentes sería en griego sophon kai sineton. Se refiere a aquellos que confían en su propia sabiduría y entendimiento, mientras que los pequeños, en griego nepiois, son aquellos que se acercan a Dios con humildad y fe sencilla. Esos pequeños simbolizan entonces la humildad y la apertura a la enseñanza divina. Versículo 26. Jesús reafirma que esta es la voluntad del Padre, mostrando que el plan de Dios a menudo contradice las expectativas humanas. Versículo 27. No todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce nadie sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Jesús declara la exclusividad de su relación con el Padre. Solo Él conoce al Padre y puede revelarlo a quien Él desee. Este versículo subraya la autoridad y singularidad de Jesús como el Hijo de Dios. El verbo y nadie conoce, el verbo conocer, es gnorisein. Gnorisein destaca el conocimiento íntimo y revelado entre el Padre y el Hijo.
Esa triple declaración de la relación exclusiva entre el Padre y el Hijo subraya la perfección y plenitud entre la relación divina. San Agustín, en su comentario sobre este pasaje, destaca la humildad como una virtud esencial para entender los misterios de Dios. Él afirma que la verdadera sabiduría no reside en la erudición humana, sino en la humildad y la apertura al Espíritu Santo. Para una mejor comprensión, había una vez un gran león que dormía en la selva. Un ratón pequeño comenzó a correr sobre él, lo cual despertó al león. Este atrapó al ratón con su enorme garra y se preparó para comérselo. El ratón, temblando de miedo, le suplicó al león que lo dejara ir, prometiendo que algún día le devolvería el favor. El león, divertido ante la idea de que un pequeño ratón pudiera ayudarlo, decidió dejarlo ir. Poco tiempo después, el león quedó atrapado en una red colocada por unos cazadores. Luchó con todas sus fuerzas, pero no pudo liberarse. El ratón, al escuchar los rugidos del león, corrió hacia él y con sus pequeños dientes mordió la red hasta que el león quedó libre. El león, agradecido y sorprendido, comprendió que un pequeño ratón había hecho lo que él, con toda su fuerza, no pudo lograr. Desde entonces, se hicieron amigos inseparables. Esta fábula nos enseña que la grandeza no siempre reside en el poder y la sabiduría humanos, sino en la pequeñez, en la humildad y la disposición de ayudar y recibir ayuda. Al igual que el león aprendió a valorar al ratón, Jesús nos enseña que las verdades más profundas de Dios se revelan a aquellos que son humildes y sencillos de corazón. ¿Cómo podemos llevar a la práctica este contenido que nos ha propuesto a nosotros el evangelista San Mateo en su capítulo 11? 1. Debemos buscar de cualquier manera la humildad. 2. Valorar lo sencillo. 3. Abrirnos a la revelación divina. Primero, buscar la humildad. Cultivar una actitud de sencillez y apertura hacia Dios. Es decir, yo puedo ser profesional, puedo tener toda la sabiduría del mundo, yo puedo tener potestades por montón, pero debo siempre sentirme necesitado de Dios. Debo saber que yo necesito de Dios, reconociendo nuestra dependencia de su revelación. 2. Valorar lo sencillo. Debemos reconocer que la verdadera sabiduría y entendimiento vienen de una relación íntima con Dios, no de la erudición humana. Y por último, abrirnos a la revelación divina. Debemos estar dispuestos a recibir las verdades del reino de Dios con un corazón humilde y receptivo. Que este texto que hoy hemos proclamado y su reflexión nos inspiren a acercarnos a Dios con sencillez, con humildad, permitiendo que su sabiduría y revelación transformen nuestras vidas. Un feliz día para todos, que Dios nos siga colmando de su alegría como también de su bendición y nos ayude a esforzarnos en ser cada vez más sencillos, pequeños, humildes. Bendiciones.